Hace algunos años, los expertos pronosticaban que el estrés sería la gran enfermedad del siglo XXI, una realidad bastante latente hoy en día. De hecho, México ocupa el primer lugar a nivel mundial por estrés laboral. Particularmente en la industria del software, el estrés no nos es para nada ajeno. De hecho, es todo lo contrario. Cada vez escuchamos más casos de colegas o usuarios en redes sociales que padecen de estrés, burnout, ansiedad y algunos otros trastornos más, incluso hasta casos de muerte. Hablando particularmente del estrés, como ingeniero de software es muy común sentirse presionado, apresurado y por ende estresado. Algunas veces por las decisiones de otras personas o la cultura de una empresa, por un cliente, por un proyecto, etc. Hay muchas razones, pero irónicamente también podemos experimentar estrés por presiones que nosotros mismos nos autoimponemos. ¿Por qué? Porque estamos en una industria que nos obliga a estar actualizándonos constantemente. Porque los usuarios cada vez son más exigentes y porque siempre buscamos ponernos la vara muy alta en cuanto a lo que debemos lograr y a lo que debemos llegar a ser profesionalmente. En cualquiera de las circunstancias antes mencionadas, la gran mayoría de las veces nosotros no tenemos el control del todo. No podemos cambiar la impaciencia voraz de los usuarios, no podemos cambiar la mala cultura de aquella empresa, no podemos cambiar a ese falso líder autoproclamado, no podemos cambiar la urgencia de un proyecto que era para ayer, etc. Probablemente alguien por ahí dirá que sí puede controlar lo antes mencionado. Si es así, felicidades, tiene el poder o la influencia necesarias para hacerlo. Pero cuando no es así, nos vemos atrapados en un lugar aparentemente sin salida. Hace algunos meses tuve varias sesiones de mentoría con mi manager. El estilo que él maneja de liderazgo está fuertemente influenciado por el estoicismo, que se trata de una corriente filosófica que se basa en el dominio y el control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Me di cuenta de que de alguna u otra forma yo practicaba mucho esta filosofía sin saber que existía. Y de ahí viene el título de este podcast, que es una de las premisas del estoicismo. No podemos controlar todo aquello que nos rodea, pero tenemos la opción de poder elegir cómo reaccionar a aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Regresando a casos cotidianos en nuestra industria, si por ejemplo tengo un líder, entre comillas, el cual lejos de inspirarme respeto y admiración, me desmotiva, me hace dudar de su capacidad y peor aún, en lugar de ayudarme a crecer me está hundiendo, muy difícilmente voy a poder cambiar su estilo de liderazgo o convencer a la empresa de que no es la persona adecuada. Aunque, ojo, esto es muy importante expresarlo. Pero ante la nula respuesta o reacción de la empresa, lejos de seguirme frustrando o peleando por ver a esa persona como líder, tengo el poder de cómo reaccionar ante esta situación. Y en lugar de seguir hundiéndome, quizás es tiempo de buscar un lugar en donde tanto la cultura de la empresa como los líderes estén ahí porque se lo han ganado y no porque han sido impuestos. Si cambiarme de lugar depende de otros factores y no es tan sencillo, debo tener el coraje y la valentía para comenzar a generar las condiciones necesarias que me permitan encontrar y moverme a un mejor lugar. Igual, cuando estamos programando o estamos buscando resolver un problema, muchas veces nos topamos con que no podemos encontrar la solución en el momento. Y por lo general, si tenemos presión porque tenemos que cumplir con una fecha, con una cantidad de puntos, etc., y a eso le sumamos nuestra propia presión, todo eso se torna como una nube gris, la cual nos asfixia, nos nubla la visibilidad, nos satura y termina por multiplicar la presión y el estrés.
justo en ese momento debemos tener el coraje de aceptar que con esa presión y estrés no estamos en las mejores condiciones para encontrar la solución a nuestro problema. Y con valentía debemos entonces detenernos, alejarnos de la computadora y olvidarnos por un rato sobre el problema que necesitamos resolver. Increíblemente, nuestro cerebro de manera silenciosa seguirá intentando encontrar el problema, pero esta vez sin presión ni estrés. De modo que, al cabo de unas horas o un día, antes de sentarnos frente al teclado, nos daremos cuenta que ya tenemos una posible solución o causa del problema. ¿Te ha pasado? Si es así, debes saber que el descanso es vital para poder pensar y actuar mejor. Si el estrés es generado por alguna otra cosa, por alguien más, y no tienes el poder de cambiar esa situación, debes entender que estresarte por eso es absurdo, porque es un hecho que está ocurriendo, es algo que está pasando. Entonces debes enfocarte en lo que sí está en tus manos, y lo que no, dejarlo ir y aceptarlo. Eso sí, si algo fue por algún error tuyo, aprender de ello. Y así, como los casos anteriores, puede que estés experimentando muchos más. El mensaje más importante de este podcast es volverte consciente de aquello que no está en tus manos cambiar, pero sí reaccionar con coraje y valentía para poder cambiar o detener aquello que está haciendo daño, que te está haciendo daño y que no te ayuda a crecer. Y quizá las palabras coraje y valentía suenan demasiado épicas como para usarlas en nuestro día a día. Pero ¿cuántas veces no nos hemos estresado, enfermado, deprimido o renunciado a algo por no tener el coraje y la valentía de reaccionar de manera asertiva a aquello que nos está haciendo daño? ¿Y tú, cómo reaccionas? Como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.